Hola a tots, benvinguts de nou. Yo soy Noé, el pastor de la iglesia. Como presentaba Isabel, damos una bienvenida también a los que nos ven por YouTube. No sabemos si los que nos ven por YouTube, a veces hay vídeos con cientos de visitas, si tienes una comunidad donde te reúnes o no. Pero si ves nuestros vídeos está bien, nos encanta, pero ten tu comunidad, reúnete con tu gente, tienes que tener gente con la que te roces, con la que te pelees, con la que luego puedas pedir perdón y perdonar. Pero bueno, te mandamos un beso y un saludo. Estoy súper emocionado por la serie en la que estamos. Seguimos en nuestra serie Evangelio en la vida diaria. Y hemos ido hablando de diferentes desafíos con los que enfrentamos cuando la gran noticia de Jesús no está alimentándonos e impulsándonos. Comenzamos a juzgar a otros, comenzamos a ver a otros por debajo de nosotros, a ver los fallos de los otros, comenzamos a aparentar y a cumplir porque no sabemos bien cómo ubicar nuestro proceso, notamos que aún no llegamos, pero deberíamos, aparentamos, cumplimos, muchos desafíos, ¿no? Y hoy quiero que hablemos de nuestra identidad, que hablemos en positivo, de lo que sí que somos, de cómo alimentarnos y ser impulsados por la gran noticia de Jesús. Para cerrar estas tres primeros mensajes, estamos introduciendo lo que la gran noticia de Jesús es, que estamos llamados a recordar. Decía Colosenses, recuerdan 1:6, si no me equivoco, que el Evangelio está creciendo en vosotros y en todo el mundo. Decía el texto, creciendo y dando fruto, la gran noticia de Jesús. Vamos a nuestro texto. Acompáñame hoy a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer ahí a partir del versículo 3. A ver cómo nos desafía la palabra del Señor hoy. Y cómo encajamos esto en lo que hemos ido hablando, lo que hemos ido desarrollando. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5 de Primera de Pedro 1. Primera. Perdón. Es Primera de Pedro. No, es segunda. Es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Donde como tal cual está ahí. Dice, su divino poder. Ahora sí, ¿no? Su divino poder al darnos el conocimiento. Es que como Pedro también comienza con el Evangelio, pues su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa excelencia, ¿lo ves? Que dice lo mismo. Su divino poder al darnos este conocimiento de su llamamiento, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir, esta es una frase muy española, como Dios manda. Ahí está en la Biblia. Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Versículo 5. Precisamente por eso, esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia. Sigue todavía. A la constancia añadid devoción a Dios. Versículo 7. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Madre mía. Versículo 9. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esforzaos más todavía para consolidar el llamamiento de Dios, que fue quien os eligió. Si hacéis estas cosas, no caeréis jamás, y se os abrirán de par en par
las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba leyendo hace algún tiempo con mis hijas un libro de fantasía. Hay muchos libros donde hay una tensión entre el bien y el mal. En este libro hay como un grupo de adolescentes que son llamados por un profesor y comienzan sin saber muy bien cómo a colaborar con él para luchar contra el mal. Y es toda una aventura de fantasía muy bonita para leer con los niños, ¿no? Y al final, estos adolescentes jovencitos le preguntan a su profesora, a este hombre sabio, al maestro, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué el mundo tiene que ser así? Estas luchas, ¿por qué ha de darse todo esto? Y el maestro les contesta algo que me anoté en su momento porque me resultó muy interesante. Les dice, un maestro muy sabio, intentando usar palabras que estos adolescentes pudiesen comprender, ¿no? El problema, les respondió, es que los humanos tienen el don de elegir precisamente las cosas que son peores para ellos. Y dije, wow, es profunda, hay mucho contenido ahí, ¿no? Pero es una frase un poco tonta, ¿no crees? ¿Eso es lo que nos define realmente a los seres humanos? Personas que una y otra vez elegimos cosas que son malas para nosotros mismos. ¿Es eso lo que nos define? No somos así, ¿no? Del todo. El problema es que los humanos tienen el don de elegir precisamente las cosas que son peores para ellos. ¿Es así o no es así? Desde Génesis 3 hasta tu propia vida es así. ¿Qué diferente hubiera sido todo si Adán y Eva, antes de ir corriendo tras este fruto prohibido, hubiesen dicho, oye, ¿y si le preguntamos a nuestro Padre? ¿Y si vamos donde Dios y esto que nos ha dicho la serpiente, lo comentamos con Él a ver qué Él dice? Porque nosotros somos hijos. Las cosas habrían sido muy diferentes. Porque uno de los grandes problemas con toda esta maldad, este sinsentido de que elijamos una y otra vez las cosas que no nos convienen, haciéndonos daño, porque nos hacemos daño. Muchas veces con decisiones que tomamos en el día a día, con decisiones importantes, hacemos daño a terceras personas. A veces en cosas ligeras del día a día que puedes pedir disculpas y no hay mucha trascendencia. A veces con cosas muy importantes que dejan un impacto en tu vida, en familia, en amigos, lo que sea, ¿no? Eligiendo aquellas cosas que son peores para nosotros mismos. Imagina qué pasaría si recordamos quiénes somos, si Adán y Eva hubiesen recordado quiénes son y hubiesen respondido a quiénes son. O imagina si sabiendo que comer sano, hacer algo de ejercicio y descansar, porque sabemos que es bueno, imagínate si eligiésemos hacerlo. Si aquellas cosas que sabemos que son buenas, eligiésemos hacerlas, en vez de elegir aquellas cosas que sabemos que son peores para nosotros. Porque a veces viene de olvidar quiénes somos. Adán y Eva olvidaron quiénes eran. Eran hijos de Dios. Debían haberle ido a preguntar a su padre. Olvidamos qué nos conviene comer o los ritmos que nos convienen en la vida para poder ser saludables a largo plazo. Un amigo puede olvidar lo que es ser un amigo y criticar y juzgar a su amigo, estropeando quizás una relación para siempre. Olvidar quiénes somos nos hace daño. Por eso hoy he titulado este mensaje, y lo desarrollaremos desde aquí, ¿quién soy? Porque olvidar quiénes somos tiene consecuencias terribles sobre nuestra vida. Imagina que recordásemos siempre quiénes somos en Jesús, antes de castigarnos por el pecado, antes de castigarnos por nuestro pasado, por nuestra historia y perder la energía, hacernos un autosabotaje a nosotros mismos que nos paraliza, que nos resta nuestras fuerzas en vez de vivir en la libertad de alguien que ha sido perdonado incondicionalmente en los días oscuros y en los días claros. Pero, como decía este maestro en este libro secular, el problema es que los humanos tienen el don, así como una virtud lo ponía, ¿no?, de elegir precisamente las cosas que son peores para ellos. Y en contraste a esta frase, en gran contraste tenemos nuestro texto hoy. En nuestro texto hoy somos invitados a elegir la vida de aquellos que siguen a Jesús, las virtudes de Jesús, no lo que nos hace daño,
sino lo que significa seguir a Jesús. Mira el texto conmigo. Después de recordarnos quiénes somos, ¿no? Que tenemos grandísimas promesas para escapar de la corrupción, de nuestros malos deseos, para llegar a ser como Dios, dice el versículo 5. Mira cómo describe a alguien que está siguiendo a Jesús, a alguien que es espiritual. Y vamos a ver si llegamos a esta altura o no llegamos. Versículo 5. Precisamente por eso, porque tenéis este Dios extraordinario, el Dios de la gran noticia de Jesús, del Evangelio. Dice, esforzaos por añadir a vuestra fe virtud. Y luego añade a tu virtud entendimiento, esfuérzate. Añade al entendimiento dominio propio. Y al dominio propio añade constancia. A la constancia añade devoción a Dios, por si no era evidente. A la devoción a Dios añade afecto fraternal. Y por si lo del afecto fraternal no queda claro, al afecto fraternal añádele amor. Ya en términos generales, amor en todo su término. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de Jesús y evitarán que seáis inútiles e improductivos. ¡Buah! ¡Qué texto duro!, ¿no? Pero queremos parar y elegir las cosas que son mejores para nosotros, no las que son peores para nosotros. Entonces, ¿cómo nos evaluamos al releer esta lista? Con una serie de virtudes ahí enumeradas una tras otra. Fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, amor. ¿Cómo te evalúas de acuerdo a esta lista? ¿Cómo estás en cada una de esas virtudes? Porque dice el texto que estas cualidades, si abundan en nosotros, os harán crecer. Y luego dice, y evitarán, para que no seáis unos inútiles, improductivos. ¿Por qué esto supone un reto tan grande? Porque, a ver, no sé si soy yo solo, pero yo me siento pequeño cuando leo esta lista. Os veo ahí a todos muy satisfechos, pero espero que os sintáis pequeños ante una lista de este tamaño, ¿no? Pero ¿por qué supone un desafío tan grande? ¿Por qué nos cuesta tener una fe potente, ser virtuosos, entender, tener una sabiduría, un discernimiento de las cosas, dominio propio para, aunque las tentaciones nos agarren, elijamos siempre a Dios y su diseño, constancia, hacer todo eso un día tras otro día, un día tras otro día, devoción a Dios, un corazón que late por Jesús continuamente, amor fraternal y amor ágape, el amor extraordinario de Dios. ¿Por qué todo esto es un desafío tan grande? ¿Por qué crees que te cuestan algunas de estas virtudes o una de estas virtudes? Hay muchas razones, ¿no? Incluso algunas legítimas de nuestro proceso, de lo que sea, ¿no? Por la que todo esto es un desafío muy grande, ¿no? Ahora, mira conmigo, por favor. Mira conmigo ahora lo que rara vez identificamos como la razón por la que todo esto es un desafío, vivir según este estándar, lo que Pedro dice de cuál es la razón, porque está en el texto. Yo leí hasta el versículo 8, que están ahí las cualidades, pero luego en el versículo 9, Pedro dice cuál es el problema, por qué nos cuesta tanto. Míralo conmigo, por favor. En cambio, dice la NVI, el que no las tiene todas estas virtudes, el que no vive así, es tan corto de vista que ya ni ve. O sea, es tonto, el que no vive así es tonto, porque es la mejor vida, ¿no? Ya no ve, no es capaz de discernir qué es mejor. Y mira ahora, mira, aquí hay algo importantísimo en el texto, mira cada palabra. Y se olvida. ¿Por qué sucede todo esto? Porque nos olvidamos de algo. Se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Se olvida de la gran noticia de Jesús. Nos olvidamos del Evangelio, de lo más básico y lo que debe permear todo lo que somos como cristianos, de lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces estas virtudes se tambalean. Porque cuando nuestra identidad se tambalea, cuando quiénes somos no está claro, las virtudes no se van a dar. Vamos a estar luchando con nuestra identidad. Vamos a aparentar y cumplir quizás en una medida muy grande, logrando la admiración de todos, como el fariseo de hace un par de domingos, ¿no? Pero no vamos a ser el recaudador de impuestos, no vamos a ser capaces de admitir nuestros fallos, de ver a los otros como mayores a nosotros mismos, de hablar de nuestros pecados con naturalidad. Nos alejamos del Evangelio. El obstáculo para vivir así es olvidarnos del Evangelio. Mira cómo dice la Biblia de las Américas, que es una traducción conocida por ser muy
muy literal y traducir los verbos en sus tiempos, aunque siempre no pegue mucho, ¿no? Dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego, no tiene la capacidad de ver como debemos ver, o es corto de vista, o es ciego o no ve bien, o es miope. Y dice luego, mira el verbo, ¿por qué? Dice, habiendo olvidado. Está más claro todavía aquí. ¿Por qué sucede todo esto? Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Es la esencia de lo que es ser salvo. La esencia de lo que es ser salvo es alguien que ha sido perdonado. La diferencia entre un cristiano extraordinario después de 30 años siguiendo a Jesús y alguien que no siga a Jesús es solo una cosa. Uno ha sido perdonado por Jesús, otro no. Punto final. Pero nos olvidamos de eso. Entonces no somos alimentados por la gran noticia de Jesús y no somos impulsados a vivir según el diseño de Jesús, porque sin alimento no podemos caminar. Te puedes arrastrar, te puedes maquillar, pero no puedes caminar y no puedes disfrutar de seguir a Jesús. Por eso mi título hoy es ¿quién soy? Porque queremos seguir a Jesús. ¿Qué significa entonces la gran noticia de Jesús? Recordar quiénes somos en Jesús nos alimenta. Y cuando nos alimentamos, también echamos fuera las mentiras de que somos lo que hemos hecho, de que somos nuestro pasado, de que somos nuestro pecado, de que somos nuestros fracasos. Nos alimenta de que somos lo que Dios dice que somos. Simplemente personas que han sido perdonadas gratuitamente, sin ningún otro condicionamiento, personas limpias, llenas de la vida de Dios gratuitamente. ¿Cuánto nos cuesta aceptar esto? Es tan extraordinario y tan fuera de todo lo común y lógico que todo lo que somos lo somos simplemente por un regalo de Dios, desde que conoces a Jesús hasta que te vas con Jesús. Personas limpias, que tienen una familia, que tienen un padre, que tienen una identidad en Dios, que están listas, así como son, como los discípulos, para vivir en los propósitos de Dios. Con tus sombras, con tus luces, estás lista para vivir en sus propósitos. Él te usa tal como eres, aunque no te deja tal como eres. Nos alimenta. Y cuando eres alimentado, ¿qué sucede? Como decíamos, comienzas a caminar, eres impulsado, estas virtudes comienzan a desarrollarse en ti. Cuando estamos borrachos por las mentiras del enemigo, de tu propio corazón, de tus fracasos familiares, de lo que sea, de cuál es tu valor, de quién eres, de lo que puedes hacer, de lo que vales, de lo que mereces de Dios. Cuando todas estas mentiras te embotan, te aplastan, te roban la energía. Pero cuando vas a la gran noticia de Jesús que te dice, es un regalo lo que eres mi hijo, eres amado, tienes propósito, eres perdonado, te veo limpio en tus mejores días, en tus peores días, y esto te alimenta y esta es tu identidad, eres impulsado, porque te hace libre de ti mismo, de tus propios fracasos, para ir adelante en el poder del Señor. La gran noticia de Jesús debe ser nuestro alimento y nuestro impulso. Entonces, decía que hoy quería hablar de qué somos, si hay peligros cuando olvidamos la gran noticia de Jesús. ¿Qué somos entonces? ¿Qué es creer la gran noticia de Jesús? ¿Cómo nos alimentamos para que nuestra identidad esté fuerte en Él y podamos ser alimentados e impulsados a vivir según sus propósitos? Pues déjame compartirte dos cosas de lo que somos. Dos cosas. La primera es, y luego lo desarrollaré, ¿vale? Que es profundo, es teológico y hay que resumirlo de alguna manera. Somos personas con una justicia pasiva. Luego explicaremos lo que significa. Somos personas con una justicia pasiva, una justicia que no es nuestra. El otro día, la semana pasada, hablaba con una amiga de la Cruz Roja que a veces me hace preguntas, como mi trabajo es ser pastor, bueno, sale con mucha naturalidad cuando la gente me pregunta a qué te dedicas y tal, ¿no? Y salió en algún momento, entonces me iba haciendo preguntas, yo la dejaba ir a su ritmo, ¿no? No le entraba mucho. Pero ella me hacía preguntas, o al siguiente día había preguntado, ella es como muy católica también y tal, y me hacía otras preguntas, ¿no? Y un día me dice, oye, los protestantes ya sé quiénes son, los protestantes son los que no creen en nada. Yo digo, madre mía, llevo ya con esta mujer, digo, el trabajito que nos queda por hacer en España, para dar a conocer a Jesús. Digo, no, esos serán los ateos, los agnósticos, los escépticos, lo que tú quieras, pero los protestantes, ¿cómo vamos a ser los que no creemos en nada? Sí, de hecho, ya habíamos hablado de lo que creemos, de todo lo que tenemos en común, etcétera, ¿no? Le digo, nos llamamos protestantes por nuestra historia, por cómo comenzó todo. Y le digo, ¿no conoces, no te suena el Lutero? Me dice, ¿Lutero King? Le digo, madre mía. Le digo, no, Martin Luther King hizo mucho bien también. De hecho, era protestante, pero no. Martín Lutero. Dice, pues no sé. Bueno, y estuvimos hablando un poco, le expliqué por qué nos llamamos protestantes, porque en su momento protestamos, ¿no? O lo que sea, ¿no?
Entonces, toda esta historia, para entretenerte un poco, pero para darte una cita ahora de Martín Lutero, no de Luther King, sino de Martín Lutero. Mira una cita de Martín Lutero acerca de la justicia pasiva. ¿Qué es la justicia pasiva? Mira esta persona que después de siglos de oscuridad, súper triste, la iglesia en la Edad Media, ¿no?, se sumió en la oscuridad de las obras, del legalismo, del esfuerzo, y se olvidó la gracia. El fuego, el brillo de la iglesia quedó en un pequeño remanente muy olvidado, ¿no? Y este hombre lo ve, de repente ve este tesoro de la gran noticia de Jesús, que no depende de él, que es todo por gracia. Esto comienza a alimentarle y le impulsa de una manera increíble. Y así explica él lo que es la justicia pasiva. Se llama justicia pasiva porque no tenemos que trabajar por ella. No puedes hacer nada. No es una justicia que podamos ganar, sino que recibimos por fe. Es un regalo que recibes por fe. Esta justicia pasiva es un misterio que alguien que no conoce a Jesús no puede entender. Esto es difícil de explicar. De hecho, los cristianos mismos no la entienden del todo. Por eso tenemos que recordarla una y otra vez. Los cristianos, dice Lutero, no Luther King, sino Martín Lutero, los cristianos no la entienden del todo y a menudo no se benefician, esto es triste también, de ella en sus vidas diarias, de la libertad y el impulso que trae. Cuando tenemos algún temor o nuestra conciencia está inquieta, sabemos que Lutero también vivió la culpa, ¿no? Si has leído un poquito su historia, vivió la culpa a un nivel extremo, ¿no? La culpa le hacía sufrir hasta físicamente el dolor de su pecado, el sentirse condenado, un miedo a Dios increíble, siendo una persona creyente, un miedo extraordinario a encontrarse con Dios, un juez que le iba a castigar. Él sufrió mucho esto, ¿no? Imagina luego la libertad que sintió este hombre, ¿no? Entonces, cuando tenemos algún temor, Lutero estaría pensando como los que yo he tenido, ¿no? Cuando tenemos algún temor o nuestra conciencia estamos inquietos, cuando estamos delante de Dios estamos inquietos, es un signo de que nuestra justicia pasiva se ha perdido de vista y Cristo está escondido. La persona que empieza a desviarse de la justicia pasiva no tiene otra opción más que vivir por una justicia de obras, y es así aunque no lo crea. Y los evangélicos, los protestantes, que tan orgullosos estamos de predicar la salvación por fe, caemos en esto, en lo que criticamos. Quizá no para la conversión, pero sí para la vida. Incluso cómo nos exigimos. ¿Cómo puede ser que en la iglesia estemos a veces unos a otros exigiéndonos cosas? ¿Pero qué nos ha pasado? Cuando todo lo que hemos recibido es por gracia. Las personas que empiezan a desviarse de la justicia pasiva no tienen otra opción más que vivir por una justicia de obra. Y eso es un desastre para la iglesia. Si no depende de la obra de Cristo totalmente, debe depender entonces de su propia obra. O depende de ti o depende de Jesús. Elige, dice Lutero. Así que debemos enseñar y repetir constantemente la verdad sobre esta justicia pasiva. O cristiana, dice. Es tan básico que es justicia cristiana. Para que los cristianos se sigan aferrando a ella y nunca la confundan con obras de justicia. ¿Va quedando un poquito claro de qué va esto? La justicia pasiva significa que no solo ha sido perdonado. Esto creo que lo entendemos bastante bien. Si estás siguiendo a Jesús unos meses, esto te lo han repetido mucho, ¿no? Ha sido perdonado. Pero no solo eso, no solo ha sido perdonado de todos tus pecados, que, jolín, ya es muchísimo, sino que Jesús, de una manera cósmica que no podemos entender del todo, te ha regalado su justicia. Su vida perfecta se te otorga a ti. Él te regala su justicia. Y Dios te ve cada día de tu vida tan justo como su Hijo. Pero no es tuya, por eso no puedes hacer nada para ganarla, ni puedes hacer nada para perderla, porque Jesús te la regaló. No solo te perdona, sino te regala su justicia. Por eso dice la Escritura en Romanos, somos justificados, declarados justos. Es casi como algo judicial. Eres justo desde ahora y para siempre por los méritos de otro. Por eso Jesús murió. Por eso aquello fue tan cósmico y todo lo que sucedió, porque Dios estaba haciendo justicia para darte a ti un regalo que no puedes ni empezar a entender, de una justicia pasiva, que no es tuya, que es un regalo. Esto es teología de alto nivel, que me encanta, pero al mismo tiempo es lo más básico, debe ser nuestro día a día. Cada día que estés inquieto, lleno de temor, sientas que no lo mereces, recuerda, no lo mereces, pero nunca. Pero Él te lo ha dado como un regalo.
Justicia pasiva. Mira cómo lo dice Romanos 3, en uno de los grandes textos en cuanto a lo que la salvación es. Romanos 3:21 dice, pero ahora, sois unos pecadores, sois un desastre, todo está roto, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque de la manera que Jesús murió, allí recuerdas cómo Dios es justo. De la que la ley y los profetas dan testimonio, versículo 22. Ahora, mira esto, lo tengo aquí en negrita. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Ya está. Es sencillo, pero nos cuesta más de lo que piensas que se nos mete en la cabeza para vivirlo día tras día y ser alimentados por esto e impulsados por esto. Esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, mejores o peores. De hecho, dice el texto luego, de hecho, no hay distinción. Termina el versículo 22. Entonces, ¿qué debemos hacer constantemente? Tenemos que arrepentirnos. Cuando estamos inquietos, llenos de temor, dependiendo de nosotros mismos, arrepiéntete otra vez, como la primera vez. Esto debe ser algo más habitual en la vida. Dejamos el arrepentimiento y la fe solo para un momento, no. Cada vez que nos equivocamos, que notas que estás dependiendo de tus fuerzas, de quién tú eres, de lo que tú puedes hacer, arrepiéntete de nuevo y pon tu fe en Jesús. Y recuerda que tienes una justicia que es pasiva. Abraza la gran noticia de Jesús. ¿Te has sentido alguna vez inquieto o vas a orar o estás leyendo, intentando tener algún tipo de acercamiento con Dios y te sientes culpable, inquieto, que no eres digno o lo que sea? Yo muchas veces. Eso en sí mismo ya es triste. Porque lo que estás sintiendo es, esta semana, hoy o lo que sea, por lo que he hecho, no merezco estar delante de Dios. Pero el punto es, lo digo de nuevo, es que nunca has merecido estar delante de Dios. Nunca lo has merecido. Ni en el día que te sientes pretórico, que yo qué sé, que estuviste con un amigo, le hablaste de Jesús, te dijo de quedar otro día, el día que en tu trabajo lo que sea, el día que estás infladísimo y ese día vas a orar, vas a leer tu Biblia, ese día no mereces estar delante de Dios. Siempre es por una justicia pasiva. Siempre es por Él. Y eso es lo maravilloso de la fe cristiana, de la fe bíblica, que siempre es por Él. Eres alguien con una justicia pasiva. Aliméntate de eso. ¿Quién eres? Alguien con una justicia pasiva. ¿Cómo se vive siendo alimentados e impulsados por la gran noticia de Jesús? Recordando esto, teniendo esto muy presente, masticando esto, leyendo tu Biblia en este tono. No de lo que tú puedes hacer, sino siempre de lo que Él ha hecho. Es que esto te enamora, te convence, te seduce. Sí, si te gusta la literatura, ¿cómo se dice? Bueno, la literatura inventada, los cuentos y todo esto. Hay unas novelas de Giles Davis, creo, que Andamio publicó, que es una novela que podría leer cualquiera. Dios no está presente allí, pero este hermano es un misionero que está en Madrid y lo publicó Andamio. Se llama Las Crónicas de los Caminantes de Sueños. Y es una alegoría, ¿no? Si eres cristiano la ves. Y en el segundo libro ves esta lucha entre lo que tú puedes hacer y lo que Jesús ha hecho. Entre cuanto más entiendes que Él lo es todo, que tienes que rendir, quemar tus barcos, rendirte y que ahí empiezas a encontrar vida. Que ahí el fuego comienza a prender, que ahí tu luz comienza a brillar. Cuando entiendes que tienes que ir a algo que está fuera de ti. Una justicia pasiva. Y en segundo y último lugar, soy un hijo amado de Dios. Hoy vengo aquí con las últimas novedades. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad en Jesús? Eres un hijo de Dios. ¿Cuál sería lo contrario a esto? ¿No eres un huérfano? ¿No eres alguien que tiene que luchar para ser aceptado, como a veces estamos viviendo? No, eres un hijo amado y aceptado de Dios. Punto final. Es lo que eres. Mira cómo lo dice Romanos 8:15. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo. ¿Por qué Pablo dice esto a la iglesia en Roma? Porque sabe que tendemos a huir de quienes somos, a basarnos en nosotros mismos y lo que hemos logrado. Y Pablo está recordando una y otra vez quién la iglesia es. ¿No sois personas con un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo?
entre paréntesis, a pesar de que no merecéis nada, porque seguro que no eran perfectos los que estaban en Roma, dice, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, mira el apóstol Pablo aquí, Abba Padre, te permite dirigirte a Dios y decir, eres mi papá, a pesar de mí mismo. Adiós al miedo, échalo fuera, aliméntate de este evangelio que te impulsa a vivir en las virtudes del texto que leímos en segunda de Pedro. En el Espíritu de Dios puedes ir a Dios y decirle, eres mi Padre, a pesar de mí mismo. Mira cómo lo dice Pablo también en segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no te definen. He aquí, todas son hechas nuevas. En Jesús no eres un huérfano luchando por cariño. Eres un hijo que ha sido aceptado sin condiciones solo por la obra de Jesús, no por nada que tú puedas hacer. Simplemente has recibido ese regalo por la fe y puedes recibir ese regalo por la fe si no lo has recibido. Es la eterna invitación, es la misión de Jesús, decir a todos, este regalo está disponible. Puedes recibir a Jesús por la fe. Estoy concluyendo. En Jesús el pecado no te define, no sé cómo luchas con el pecado, pero el pecado no te define. ¿Quién eres? No eres tu pecado, eres quien Jesús dice que eres. A pesar de tu pecado, eres alguien con una justicia pasiva. Sorpréndete y flipa en colores si has tenido una mala semana. Eres alguien a quien Dios ve limpio, a quien Dios abraza eternamente en Jesús, a pesar de tus días oscuros. Eso eres, no eres tu pecado. Eres un hijo amado de Dios. Y a menudo tenemos que parar de correr, de lo que sea que la rueda de la vida nos lleva a hacer. Parar un momento y recordar esto y alegrarnos en esto. Arrepentirnos de vivir como huérfanos, que necesitan ganar algo, algún tipo de aceptación y volver a los brazos de papá, donde somos hijos y punto. Un hijo es hijo y punto. A pesar de las pataletas que tenga, un hijo es hijo y punto. Y esa es la gracia de Dios que viene a brillar y a conquistar el mundo. Todos luchamos, desde los jovencitos, de mis hijas con 10, 13 años, hasta los más adultos, estamos buscando identidad, propósito, significado, valor, aceptación. Somos máquinas de buscar todo esto, porque Dios nos ha creado así, para encontrar esto en Él. Es lo que Giles Davis narra en esta alegoría en su segundo libro, un joven buscando todo tipo de cosas hasta que al final se da cuenta que están fuera de Él. En Dios encontramos significado, aceptación, propósito, valor, todo lo que tu corazón necesita está en Jesús. Está en Jesús. Dios nos diseñó para encontrarlo en Él. Así que ven a Él. De igual que sea la primera vez que lo has escuchado, de igual que lleves 30 años con Él, de igual que estés bien, que estés mal, vuelve a gozarte en que en Jesús eres quien Él dice que eres. Ven a Jesús por la fe. Arrepiéntete y cree en estas verdades una vez más. Padre que estás en el cielo, soy un convencido nato de que estas verdades sencillas son el fuego, el gasoil, la gasolina que tu iglesia necesita para ir a la misión, para ser la iglesia que debe hacer, para desear restaurar su matrimonio, desear ser fiel a sus amigos, desear ir al mundo a decir quién tú eres, perdonar o pedir perdón, ser humildes como el recaudador de impuestos. Son estas verdades que necesitamos para caminar la vida como tú deseas que la caminemos y encontrar libertad, encontrar descanso, encontrar tu vida, encontrar tu propósito, huir de las mentiras a nuestro alrededor. Así que danos ojos para verlas. Como decía el texto en el versículo 9 ahí de 2 de Pedro 1, no queremos ser ciegos o miopes a esto, Señor. No queremos ser, como decía luego, improductivos, torpes, inútiles. No, Señor. Queremos ser tus hijos pletóricos, libres, llenos de tu vida. Así que recuérdanos y ayúdanos a experimentar que tenemos una justicia pasiva, que no es nuestra, que somos la justicia de Cristo Jesús. Soy la justicia de Cristo Jesús delante de ti. Y soy tu hijo amado incondicionalmente. Y venimos ante ti como somos.
porque es por ti y no por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.